Hola, mi nombre es Ángel Luz Valdés Ramírez y en este video les voy a hablar sobre lo que es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es una rama que se encarga de resolver conflictos de leyes que surgen en situaciones jurídicas con elementos extranjeros. Su origen se remonta a la necesidad de regular las relaciones entre particulares en un contexto de diversidad jurídica, producto de la interacción entre distintos sistemas legales. En este sentido, es necesario entender que la principal característica del derecho internacional privado tiene que ver con un elemento extranjero. Este campo aborda conflictos de leyes y competencias judiciales en el ámbito internacional, regulando cómo se aplican las normas legales en casos que trascienden fronteras nacionales. El derecho internacional privado, para entenderlo a profundidad, es necesario que conozcamos conceptos tales como jurisdicción y competencia. En este sentido, la jurisdicción es la autoridad o el poder que tiene el Estado a través de órganos judiciales para administrar justicia y resolver conflictos dentro del territorio. Y la competencia es la aptitud o facultad específica que tiene un órgano judicial, hablando de un juez o tribunal, para conocer y resolver un caso en concreto. Mientras que la jurisdicción es un concepto general relacionado con el poder del Estado, la competencia se refiere a la distribución de ese poder en distintos órganos judiciales. En otras palabras, la jurisdicción abarca un todo, pero la competencia es la distribución de ese todo. Para comprender el derecho internacional privado, es necesario que entendamos estos conceptos porque justamente el derecho internacional privado se basa en qué leyes, en qué jurisdicción, en quién tiene jurisdicción para conocer de un determinado caso y quién tiene la competencia. Al hablar del origen del derecho internacional privado, podemos hablar de la antigua Roma o de la antigua Grecia. En la antigüedad, las civilizaciones como la griega o romana ya existían normas que regulaban estas relaciones, como por ejemplo el llamado Iugentium o derecho de gentes, que fue un precedente importante, aunque no constituía un sistema de derecho internacional propiamente dicho. En la Edad Media, estatutarios italianos como Bartolo de Sassoferrato desarrolló teorías para resolver conflictos entre los estatutos de las ciudades-estado italianas. Dentro de todo esto, lo que podemos percibir es que distintos autores tienen distintos conceptos para hablar del origen del derecho internacional. Para hablar del origen del derecho internacional privado nos tenemos que remontar a la antigüedad, cuando las relaciones comerciales y personales entre diferentes pueblos exigían normas para resolver conflictos derivados de la aplicación de leyes distintas. Sin embargo, su desarrollo como disciplina comenzó en la Edad Media y se consolidó en siglos posteriores. El origen del derecho internacional privado es de carácter controversial en virtud de que muchos estudiosos sobre el tema tienen distintos conceptos de cómo comenzó el origen de este. Uno de los principales conceptos es que comenzó o se remonta a la antigua Roma, específicamente al Imperio Romano, donde existían normas para tratar con extranjeros. Sin embargo, otros consideran que comenzó en el siglo XVIII con Francesco de Accorso, al introducir el principio de la extraterritorialidad. Distintos autores también señalan que comenzó en la Baja Edad Media, donde surgió como respuesta de la necesidad de regulación jurídica transnacional debido al crecimiento del comercio.
Em, en esta parte podemos hablar de que debido al crecimiento del comercio también se dio lo que se llama el Lex Mercatur, que trataba justamente de eso, de, de ordenar, ¿verdad? O aplicar un ordenamiento jurídico que regulara las relaciones entre los mercaderes. En la antigua Roma, con el ius gentium, este se encargaba era de regular propiamente las relaciones entre extranjeros, entre romanos y extranjeros. O sea, se llamaba derecho de gente porque se aplicaba a, a todas las personas. En el siglo, en el siglo XVI al siglo XVIII también hubo distintos aportes de las escuelas francesas y holandesas donde hablaron de lo que era la autonomía de la voluntad o el principio de territorialidad. Hablando un poco más de la época moderna, en el siglo XIX se dieron casos como el de Savigny, que revolucionó el derecho internacional privado al proponer un enfoque sistemático basado en la sede jurídica de la relación en cuestión, priorizando la aplicación de la ley más adecuada al caso. En conclusión, podemos decir que hay distintos conceptos de lo que es el derecho internacional privado. Hablando de las fuentes del derecho internacional privado, podemos hablar primero del ordenamiento jurídico nacional, que es de donde nace todo, y luego nos podemos ir a los tratados internacionales que deben ser aprobados y ratificados conforme a las normas constitucionales nacionales. El derecho internacional privado también debe aplicar, por ejemplo, los distintos tratados, ¿verdad? Pero como hemos dicho anteriormente, basándose en la Constitución, que es nuestra principal fuente de derecho. Al hablar de los fundamentos del derecho internacional privado, podemos hablar de 4 aspectos fundamentales, los cuales se basan en principios del derecho internacional privado, como por ejemplo, el lugar rige los actos, el cual nos dice que la legalidad de las acciones depende del lugar donde se realicen. La ley del lugar donde las cosas se encuentran, donde dice que los bienes se transfieren según la ley del lugar donde están ubicados. También tenemos las cosas siguen a las personas, que se refiere a que las cosas que son propiedad de una persona se rigen por la ley de esa persona. Por último, tenemos a la ley del foro, que establece que a cada conflicto se le aplica la ley del juez que lo resuelve, es decir, la de su estado. Hablando de estos principios, podemos entonces decir que, por ejemplo, acá en Venezuela, ¿verdad? Hablando de distintos casos legales, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos dar con respecto a este tema es cuando se dice, hablando del territorio, o sea, del lugar donde se cometen los actos. Por ejemplo, si se comete un delito, por ejemplo, una persona, un venezolano que comete un delito en Estados Unidos, pues allí hay un conflicto de derecho internacional propiamente dicho, se podría decir, pero hablando del principio del lugar donde se cometen los actos, pues podríamos decir que quien tiene la jurisdicción o la competencia para resolver este conflicto, pues serían los órganos judiciales de Estados Unidos, hablando en base a este concepto. En conclusión, tenemos que el derecho internacional privado no soluciona
conflictos como tal, sino que simplemente determina qué norma o qué ley de X país se debe utilizar en solución de conflictos internacionales. En este sentido, pues podemos decir que todo esto surge en base a que el ser humano tiene una naturaleza cosmopolita, donde es un ser sociable que se relaciona con distintas personas, y para crecer, pues el ser humano tiene una necesidad de avance, y en base a esta necesidad de avance, pues él se mueve por distintos territorios, se relaciona con distintas personas, y pues de ahí nace lo que es el derecho internacional privado. Un último ejemplo que quería dar antes de terminar con esta exposición es, por ejemplo, el caso de una persona que se casa, por ejemplo, dos ciudadanos, uno español, uno alemán, residenciados en Francia, se casan en, no sé, otro país, Rusia. Entonces aquí hay un problema de derecho internacional donde cómo determinamos qué ley es aplicable a este caso. Pues si la muchacha es francesa, si el muchacho tiene otra nacionalidad, pues aplicando estos principios se podría decir que quien tiene la jurisdicción o la competencia para resolver el caso es el lugar donde se realizaron los actos, en este caso Rusia, hablando de estos principios en base a este concepto. Bueno, el derecho internacional privado pues tiene una amplia cantidad de conceptos, de ejemplos, y es bastante profundo, pero espero que con esta explicación haya quedado mediantemente claro de lo que son los aspectos generales del derecho internacional privado. Gracias por su atención.